Bienvenidos a Politeia, su espacio para la reflexión sobre la política, la historia, la economía, la sociedad, la cultura y entre otros muchos temas más. Bienvenidos. Hoy es un placer que nos acompañen a nuestro episodio 41, que lo hemos titulado La hipocresía de la política. Espero que les guste y comenzamos. Esta semana, aquí en Aguascalientes, tuvo efecto la conmemoración de los 3 años de gobierno de la gobernadora Tere Jiménez. Y dentro de esa conmemoración, hubo una serie de eventos, que fueron pues muy de diferente índole, ¿no? Hubo eventos dirigidos a los niños, otros eventos dirigidos a los adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar precisamente del tercer año de la gobernadora, sino un hecho por demás interesante, al menos interesante que se me hizo a mí, por lo que conlleva dentro de estos eventos que, que el gobierno del estado hizo. De uno de esos eventos reunió a varios exgobernadores para hacer una especie de conversatorio sobre diferentes temas de gobierno de esos gobernadores. Digamos, personajes que estuvieron con la gobernadora Tere Jiménez fueron el exgobernador, el contador público Martín Orozco Sandoval. También estuvo el ingeniero Carlos Lozano de la Torre y también el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Es muy interesante analizar este hecho, porque pareciera que no, que a veces como que en los pueblos o en los lugares como que no tenemos historia. O más bien, sí tenemos historia, pero más bien no tenemos memoria. Aquí vamos a hacer una especie como de refresh, una especie como de recuento de lo que fueron estos personajes en el escenario público de Aguascalientes, y también cómo se entrelazaron entre ellos para decir lo que decimos como título del episodio. ¿Sale? Pues entonces comenzamos y iniciamos. Es muy ilustrativo el título de nuestro episodio, que es la hipocresía de la política. ¿Por qué digo esto? Para entender lo que significa la política en muchos sentidos, es muy interesante ver los políticos que estuvieron en este conversatorio con la gobernadora, ya que estas personas, estos políticos que estuvieron ahí, pues tienen mucha historia entre ellos, y una historia no precisamente de muy buena historia, pues, o sea, de que tengan elementos, digamos, felices o de convivencia o sanos o positivos, sino todo lo contrario. Bueno, para ir comenzando, a estos personajes que nombré hace ratito, que fue el gobernador, los exgobernadores Carlos Lozano, Luis Armando Reynoso y ¿quién más me falta? Y Martín Orozco. También a esta historia se le agrega también un personaje, una política, que también ya tiene rato en el devenir político en Aguascalientes, que es Lorena Martínez. También entra digamos, en esta dinámica, aunque no estuvo en el conversatorio, pero también en estos eventos, pues dio la nota con unas declaraciones que dio, que no voy a tratar en este episodio. Voy a hacer un episodio específico donde vamos a tratar esos comentarios que dio esta Lorena Martínez,
que ya es la segunda ocasión que da estos comentarios pues, de este estilo, que ya me están sonando pues muy, muy raro, ¿verdad? Porque hace más o menos como un mes hizo también unos comentarios más o menos similares. Entonces ya me suena como que más que algo espontáneo, pues es algo que está premeditado, ¿verdad? Pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. En otro episodio, ahora me quiero abocar en una foto que dio a conocer el gobierno del estado, donde precisamente estaba esta Tere Jiménez, Martín Orozco, el ingeniero Carlos Lozano y también Martín Orozco. Todo inicia en 1998 cuando el PAN invita al empresario Felipe González González, un empresario pues muy connotado aquí en Aguascalientes, que tiene una reputación pues muy importante, un carisma pues muy interesante, la verdad una persona con digamos con una reputación muy, muy, muy buena aquí en Aguascalientes. Este candidato, Felipe González, hay que recordar que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes siempre había gobernado el PRI. Poquito antes, el Alfredo Martín, ay, se me fue el nombre, Alfredo Martín Reyes Velázquez había ganado por primera vez la presidencia municipal de Aguascalientes con las siglas del PAN. Siempre había gobernado tanto en Aguascalientes como en la gobernatura, pues el PRI. Con Martín Reyes Velázquez, el Mosco, por primera vez se gana la presidencia municipal, y en el 98 este empresario muy connotado, Felipe González, lo invitan como candidato a gobernador del PAN y acepta la invitación, y dentro de la fórmula que llevaba el empresario Felipe González, traía digamos, como segundero a candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes a un joven político, pues que no era muy conocido en ese entonces, de nombre Luis Armando Reynoso Femat, también empresario, digamos, de la clase alta de Aguascalientes. Su papá había sido presidente municipal de Aguascalientes, él era ingeniero civil por el TEC de Monterrey, entonces era una persona, pues, digamos, de la alta sociedad de aquí de Aguascalientes, al igual que Felipe González. Bueno, esta dupla de Felipe González y Luis Armando, que en realidad el fuerte ahí era el señor Don Felipe, como también se le conocía, era el fuerte, ¿verdad? Y como digamos que todas las encuestas dictaban, el candidato Felipe González arrasó en esas elecciones, ganando por primera vez el PAN la gobernatura de Aguascalientes. Entonces, al gobierno llega bueno, no podemos decir que era panista, porque no era panista, pero digamos que por primera vez un candidato apoyado por el PAN llega a la presidencia a la gobernatura, y junto también llega, digamos, jalado de los votos de Felipe González, llega también Luis Armando Reynoso a la presidencia. Entonces, llegan Luis Armando y Felipe, tanto al gobierno como a la presidencia municipal. Entonces, Luis Armando, quien también se les empezó a conocer con el nombre del Rorro, gracias a su carisma y a su buen trabajo en la presidencia de Aguascalientes, en las elecciones próximas a suceder al gobernador Felipe González, él en ese momento pues era el mejor calificado. Entonces el PAN, digamos, como era habitual, lo pone como candidato a gobernador a Luis Armando Reynoso, y en la presidencia municipal de Aguascalientes surge un candidato nuevo
que también en ese entonces, como cuando llegó Luis Armando, pues no era muy conocido, es un contador público de nombre Martín Orozco Sandoval. Entonces, estos dos muchachos se lanzan como candidatos y la verdad, el carisma que tiene Luis Armando Reynoso como candidato, aparte de que una excelente campaña, que entre otras novedades tenía que todos digamos, sus simpatizantes hacían una especie como de L con las manos, que era esto que significaba Luis Armando. Entonces se puso muy de moda eso y Luis Armando gana también, arrasa la elección. Obviamente Martín Orozco, digamos, con la inercia del triunfo de Luis Armando, pues él también gana. Entonces, los dos, justo como había pasado años antes, ganan la presidencia, ahora Luis Armando como gobernador y ahora Martín Orozco como presidente municipal. Pero en ese trayecto algo pasó, o sea, al principio de ambos gobiernos, pues tenían una relación buena, pero algo pasó a partir como del segundo año, que la relación entre Martín Orozco y Luis Armando pues cambia y, y empieza, digamos, a tener mucho conflicto tanto Luis Armando con Martín Orozco. Entonces, nadie sabe exactamente qué pasó, pero, por ejemplo, hubo muchos episodios de esta pugna donde, por ejemplo, en la Feria Nacional de San Marcos, se hablaba que Martín Orozco mandaba sus elementos de reglamentos municipales a cerrar antros y restaurantes de amigos cercanos a Luis Armando Reynoso con el argumento de que estaban violentando normas municipales. Y, por ejemplo, Luis Armando pues bloqueaba al municipio de Aguascalientes con presupuestos, con obra, etcétera, etcétera. O sea, la verdad, la relación fue muy, muy tensa. No se llevaban, no se llevaban, pero nada, nada, nada bien. Incluso se hablaba de que pues, estaban totalmente encontrados. Entonces, cuando se tiene que llegar a renovar la gobernatura de Aguascalientes, el mejor posicionado en el PAN como candidato a suceder a Luis Armando, pues era precisamente el expresidente municipal de Aguascalientes, el contador Martín Orozco Sandoval. Pero el aún gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, pues no le parecía para nada pues, esa situación, ¿no? Entonces, él, digamos, con todos los elementos que tenía a su disposición, pues hizo que o no apoyó o apoyó a otros candidatos. El Martín Orozco tomó la decisión de apoyar, más bien Luis Armando Reynoso tomó la decisión de apoyar al candidato del PRI, que era su amigo Carlos Lozano de la Torre, otro político priista pues también de la alta sociedad de Aguascalientes, que son ricos, de abolengo. Entonces, este muchacho, Luis Armando, apoya a su amigo Carlos Lozano, a pesar de que Carlos Lozano iba postulado por el PRI, partido contrario al del gobernador. Y con todo el apoyo de Luis Armando y a través de una votación muy, muy cerrada, el priista Carlos Lozano regresa al gobierno de Aguascalientes, al PRI. Entonces la votación estuvo cerradísima y en esa votación jugó algo muy importante, un 10% de votación que tuvo el partido Nueva Alianza, el partido de los maestros, que con ese 10% le daría el triunfo precisamente a Carlos Lozano. En una declaración después de la elección, el gobernador
dijo o esgrimió la siguiente frase: hay derrotas que son triunfos. Toda la, digamos, la comentocracia, o los analistas políticos, los periodistas, pues entendieron que la referencia era que esa derrota que tuvo el PAN, pues realmente era un triunfo para él, ya que Martín Orozco no había llegado al gobierno de Aguascalientes. Entonces Luis Armando, por ese hecho, se le expulsó del Partido Acción Nacional, quitándole todos los derechos políticos dentro del PAN y quitándole su militancia panista, ya que se le acusaba precisamente de haber apoyado a un candidato externo o un candidato que no era del PAN. Esto, digamos, con el tiempo, déjenme saludo a mis alumnos. Hola muchachos, qué bueno que están aquí, qué bueno que están viendo esto. Saludos a todos. Entonces, este muchacho, Luis Armando, que es expulsado del PAN, digamos, retomamos lo que estábamos hablando. Lo expulsan del PAN, le quitan los derechos políticos dentro del PAN. Luis Armando ya al tiempo después metió un juicio para que le restituyeran sus derechos y su militancia panista, que fue restituida. Entonces volvió a ser panista, después se sale del PAN, pero esa ya fue otra historia. ¿Sale? Entonces, ya en el gobierno, Carlos Lozano, que también algo pasó con Luis Armando Reynoso, que se pelearon, incluso se pelearon de una manera muy, muy, muy fuerte, ya que Carlos Lozano acusaba de peculado a Luis Armando por algo así como más de 109 millones de pesos, y Luis Armando acusaba a Carlos Lozano de que ser un corrupto, porque a través de su hijo José Carlos Lozano de la Torre, hacían y deshacían con proveedores y con prebendas de muchas cosas. Bueno, al menos eso es lo que decía el exgobernador Carlos Lozano. Perdón, lo que decía el exgobernador Luis Armando Reynoso. Carlos Lozano, en uno de esos momentos, siendo gobernador, mete a la cárcel a Luis Armando Reynoso precisamente de este tema de peculado, pero lo hace de una forma muy, muy interesante, ya que gente que estaba cercana al gobierno de Carlos Lozano alguna vez me comentó que lo que quería era exhibir precisamente al gobernador o al exgobernador cuando lo detuvieran. Entonces no hubo, digamos, un momento más apropiado para el exgobernador Carlos Lozano de detener al exgobernador Luis Armando, que en una ocasión, estando en la Feria de San Marcos, Luis Armando viendo una corrida de toros, llegan los judiciales, los policías judiciales del Estado, de la extinta Procuraduría Estatal de Justicia del Estado, y lo detienen precisamente en la plaza. Estábamos en un mayo, mayo del 2013, entonces en plena feria, Luis Armando es detenido en la plaza, lo esposan y se lo llevan detenido estos judiciales, pues a la vista de todos los asistentes que estaban en ese momento en la plaza, justo como quería el exgobernador Carlos Lozano exhibir al exgobernador detenido y llevado a los separos de la policía judicial en ese entonces. Entonces el Rorro, pues pasó, digamos, exhibido frente a muchos feriantes, detenido y puesto a disposición de un juez. Luis Armando más o menos duraría como una semana en la cárcel y recuperaría su libertad después de pagar una fianza. Entonces, digamos que este fue el evento más, pues digamos, más fuerte entre estos dos, que no fue el único. Yo alguna vez también alguien me comentó que había muchas presiones contra el ex procurador de Carlos Lozano, uno de los ex procuradores de Carlos Lozano,
donde le exigía el gobernador, fuera de sí, que metiera a la cárcel a Luis Armando. Entonces, ¿qué habrá pasado entre ellos? Nadie sabe o nadie supo. Lo que sí es claro es que Lozano de la Torre llegó a la gobernatura gracias a Luis Armando. Si Luis Armando Reynoso nunca hubiera llegado a ser gobernador. Pero pues dicen que Carlos Lozano fue mal agradecido y al contrario pues, de estar agradecido con Luis Armando, pues al contrario lo quiso meter a la cárcel. Y lo metió poco tiempo, pero lo metió. Ya después de esto, cuando se tenía que renovar el gobierno de Aguascalientes en el 2016, que tenía que salir Carlos Lozano, los principales analistas políticos y las casas encuestadoras ponían como la candidata o el candidato mejor posicionado para relevar a Carlos Lozano de la Torre a la expresidenta municipal de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, que era militante del PRI. Pero el gobernador Carlos Lozano no veía con buenos ojos que Lorena Martínez llegara a la gobernatura de Aguascalientes. Entonces, se hablaba en el círculo cercano de Carlos Lozano que si Lorena Martínez llegaba al gobierno, lo que iba a hacer era investigar de pe a pa, o sea, profusamente la gestión de Carlos Lozano y que lo metería a la cárcel. Entonces, pues eso eran los rumores que se tenían. Seguramente Carlos Lozano pues, sabía de esos rumores, sabrá, digamos, a ciencias ciertas, no sabemos si fue algo cierto o fue algo, pues, de los tantos rumores que hay en política, pero lo que sí sabemos es que la opinión que tenía Carlos Lozano de Lorena Martínez, pues, no era buena. Y lo que también era muy cierto es que él no quería que llegara Lorena Martínez al gobierno. Entonces, Carlos Lozano no apoyó la candidatura de Lorena Martínez y mejor apoyó la candidatura de nuevo del candidato del PAN, Martín Orozco Sandoval, que por segunda ocasión era el candidato del PAN para la gobernatura. En esta ocasión, con apoyo del gobierno del estado o con apoyo del gobernador Carlos Lozano o como haya sido, porque aquí tú puedes apoyar de dos formas siendo gobierno. Una, pues apoyándote directamente a ti como candidato, o dos, pues no apoyando a tu candidato de tu mismo partido. Yo no sé cuál sería el caso de estos dos, seguramente fueron los dos, o seguramente fue uno, pero lo que sí era cierto es que Carlos Lozano no quería a Lorena Martínez. Entonces, Lozano apoya precisamente a Martín Orozco. Martín Orozco llega a la gobernatura de Aguascalientes y ya en el gobierno de Martín Orozco, pues aparentemente la relación entre Lozano de la Torre y Martín Orozco pues no fue tan mala y entonces al exgobernador pues se mantuvo tranquilo, el gobierno aparentemente tampoco lo tocó porque realmente nunca pasó nada, que se investigara o algo al exgobernador, pues no. Entonces ya en el gobierno Martín Orozco, cuando está en el gobierno, pues surge, digamos, una joven política, una mujer de nombre María Teresa Jiménez Esquivel, que ya había sido diputada federal y ahora era presidenta municipal de Aguascalientes, como una de las cartas fuertes del PAN para suceder a Martín Orozco. Pero, como es, digamos, la política, a Martín Orozco no veía con buenos ojos a Tere Jiménez, y de hecho, se habla de que, pues, precisamente como no veía con buenos ojos a Tere, siempre fue una piedra en el zapato. O sea, más que ayudar o más que ser un factor para que el mismo PAN conservara el gobierno, pues fue un factor al contrario, un factor negativo que no apoyó
de ninguna forma a Tere Jiménez. Al contrario, yo vi en muchas declaraciones en ese entonces, pues declaraciones pues no muy afortunadas del gobernador en contra de la candidata al gobierno de Aguascalientes por el PAN. Entonces, los problemas de este gobernador con Tere, pues vienen desde que ella era presidenta municipal y se hablaba de que hizo de todo lo que estuviera a su alcance para que el PAN, o más bien para que ella no llegara a la candidatura del PAN y ya que llegó a la candidatura, pues para que no ganara la elección del 2022. Después de todos los obstáculos y de las denostaciones del gobernador Martín Orozco, Tere Jiménez rinde protesta como la primera gobernadora de Aguascalientes, aún a pesar de todo lo que hizo o no hizo Martín Orozco. Se hablaba en los medios en esa época que había ganado Tere, aún a pesar del gobernador que era de su partido, Martín Orozco. Y es muy curioso que, por ejemplo, gana Tere Jiménez y contrario a todo lo que había pasado, aún a pesar de que había un enfrentamiento directo de Martín contra ella aún a este tercer año de gobierno, ella jamás ha declarado algo negativo en contra del ex gobernador. Y la verdad sí es algo loable porque no, o sea, el desencuentro que tenía el gobernador con ella pues era muy evidente. Pero bueno, ¿qué podemos concluir pues precisamente de todo este contexto y de todo este ejercicio que se hizo precisamente más que de lo que dijeron o lo que no dijeron? Pues yo pudiera concluir que después de este panorama es muy asintomático ver en esta época cómo se juntan estos personajes. Como ya vimos, estos personajes están encontrados en un ejercicio de gobierno como si no pasara nada, viéndose como si fueran amigos, como si en verdad les diera gusto estar al lado del otro. Sin duda, en la política se necesita tener un estómago pues muy especial, pues para hacer este tipo de situaciones, ¿no? No todos los ciudadanos tienen la capacidad para aceptar este tipo de situaciones, ¿no? Si alguno de yo pienso, y es mi opinión personal, si alguno de los exgobernadores tuviera un poquita vergüenza y dignidad, no se hubieran presentado a dicho evento, porque iban a estar a un lado de estos viejos enemigos que tanto problema tuvieron entre ellos. Incluso que algunos los metieron a la cárcel. ¿Vale? Entonces, hay una frase que primero se le atribuía a un escritor, pero después se supo que la primera persona que dijo esta frase fue el expresidente Adolfo Ruiz Cortines, que hablaba de que la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Entonces, pues, estas personas, precisamente ese día que se juntaron, pues estaban tragando sapos y no estaban haciendo gestos. Entonces, seguramente pues la política es así. Qué triste que precisamente sea así, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo interesante de analizar, más que de lo que tengan que decir o no decir los candidatos, perdón, los exgobernadores, pero para mí sí fue algo muy especial que quise compartirlo con ustedes. Pues no me queda más que decir, pues un saludo a todos los que nos vieron en este live, a mis alumnos que están por ahí, les mando un saludo, espero que estén muy bien, los invito a mis redes sociales, a Politeya Noticias en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, que ahorita se llama X, y en TikTok. Si tienen algún comentario sobre lo que aquí se vio o lo que aquí decimos, pues estaré muy contento de poder contestar sus dudas, y también si tienen algún tema que quisieran que aquí lo tratáramos, con todo gusto. Los quedo a sus órdenes. También los quiero invitar a que compren mi novela que está en Amazon Libros,
Búsquenlo como Hugo Gallegos Gómez o con el nombre de la novela que se llama Vida. Espero que les haya gustado este material y nos estamos viendo. Buenas tardes.